grabar. Ok, perfecto. Bueno, pues nada, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Hoy tenemos a invitada especial a la doctora Rosa Vélez, directora científica de Southern Pathology Services. Así que nada, doctora, le paso la batuta. Gracias. Ok, no, pues gracias. El tema de la aplicación de la microbiología, de eso voy a apagar la cámara y voy a eliminar, ¿verdad? Para que ustedes puedan mejor apreciar. Todos también podrán escuchar, ¿verdad? Alternativas que tienen una vez se gradúen de su bachillerato. Así que comienzo porque realicé, pues, así que soy sangre verde como ustedes en el área industrial. Luego de eso me graduó, hice un año como técnico de la Escuela de Medicina de Ponce, ¿verdad? Eso se los comento, es una opción que ustedes tienen también para hacer investigación y pulirse, ¿verdad? En algún área que les interese. Luego de eso decidí comenzar mi doctorado en ciencias biomédicas en la misma institución. Estuve allí con el doctor Yamamura, que se enfocaba básicamente en el estudio de VIH, y tanto el sistema de infección y transmisión del virus. Y finalmente, cuando terminé mi doctorado, pues comencé a trabajar para Southern Pathology Service y llevo ya 10 compañías. Pathology Service es un laboratorio de patología privado. Básicamente su enfoque primordial, como les dice su nombre, es el estudio patológico o de patología, aunque realizamos otro tipo de análisis y ensayos dirigidos a diagnosticar básicamente distintas enfermedades. Nuestro enfoque mayor es en cáncer, ¿verdad? El patólogo trata los diagnósticos de cáncer, pero sí también está involucrado en otro tipo de condiciones que envuelven, ¿verdad? La microbiología y las enfermedades causadas, ¿verdad? Por patógenos. Así que vamos a movernos. ¿Ok? Así que como objetivo, interés que una vez usted finalicemos esta charla, usted pueda por lo menos expandir, ¿verdad? O reconocer algunas de las aplicaciones en la práctica clínica. Pero también esperamos que a través de esta charla usted pueda también tener conocimiento de distintas alternativas que quizás a este momento no ha considerado o desconoce en la disciplina, ¿verdad? O en las disciplinas asociadas a la microbiología. Para comenzar esta charla, pues es importante un poco definir lo que es microbiología clínica o médica, ¿verdad? Sabemos que podemos ver la microbiología en nuestra vida, de nuestro entorno, podemos hablar de la ecología de los microorganismos o trabajar la microbiología desde el punto de vista ambiental, podemos ver la microbiología desde el punto de vista de los alimentos asociada a la práctica clínica o a la medicina. Así que la microquímica pasa a ser una y de la microbiología. Caracteriza porque y estos parásitos básicamente en el contexto de las enfermedades o al ser humano. ¿Cuáles son los aspectos de la microbiología que están envueltos en la microbiología clínica? Pues mira, el microbiólogo o la microbiología
dentro de nuestro campo enfocado en el diagnóstico de enfermedades causadas por, como mencioné, los distintos agentes patógenos, hongos, bacterias y parásitos, pero también está muy asociado a la identificación de los tratamientos más óptimos, ¿verdad? Para las infecciones que pueda tener ese paciente. Y también juega un rol en monitoreo de la resistencia a los antibióticos, que es un tema que escuchamos mucho, ¿verdad? Paciente, ¿verdad? Pues ya el antibiótico no le hace efecto, ¿verdad? Y no le ayuda a controlar esa enfermedad. Y también, si siento que le damos al paciente, pues la microbiología también juega un rol importante en verificar, ¿verdad?, la respuesta a lo largo del tiempo que tiene ese paciente a un tratamiento que está dirigido a una infección. Un ejemplo bien claro de esto, ¿verdad?, son los pacientes de VIH, que los tenemos que seguir a lo largo de toda su vida. El VIH es una condición o una infección que nunca no se cura, ¿verdad? Lo que podemos hacer es llevar esa carga viral o esa infección viral a unas cargas tan y tan bajas que básicamente el paciente deja de tener, ¿verdad?, una sintomatología, pero el virus permanece allí. Así que es bien importante que nosotros tengamos la capacidad de monitorear ese paciente, ¿verdad? Y todo es vuelta en este proceso. Asociados al desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Y eso es bien importante, ¿verdad? Que quizás usted no lo ha contemplado, las infecciones, ¿verdad? Como las alergias bueno, no las alergias, pero las infecciones por patógenos, ¿verdad? Pero no quizás lo hemos visto en asociación a cáncer. Entonces, cuando hacemos pruebas de microbiología, voy a resumir aquí 3 aplicaciones principales que tenemos de la microbiología. Por ejemplo, podemos utilizar las herramientas de microbiología para el cernimiento. ¿Okay? Cuando hablamos de cernimiento, es identificar de un paciente que quizás no presente, no aparentemente esté normal, se le hace una prueba para identificar si ese paciente tiene presencia de un patógeno que en ese momento quizás no está ocasionando un síntoma visible. Así que eso es un cernimiento, porque son pacientes que todos parecen normal y sus médicos le mandan a hacer estas pruebas rutinarias, ya sea por las guías establecidas en el LAT para monitorear que esos pacientes no estén expuestos, o por ejemplo en el caso de MRSA es una Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, es una prueba bien importante cuando un paciente va a ser hospitalizado, porque es importante que se sepa que ese paciente llega al hospital libre de ese patógeno. Y obviamente si en el proceso de una cirugía, por ejemplo, ese paciente se infecta, pues se sabe que fue un problema dentro del hospital. Fue una infección, ¿verdad?, que tuvo en el hospital y esto puede causarle hasta la muerte al paciente. Sin embargo, si al momento de internarse ese paciente está infectado con MRSA, es bien importante que ese paciente se mantenga aislado. Se le va a dar el tratamiento, ¿verdad?, que requiere, pero tiene que estar aislado porque es una enfermedad que se transmite, ¿verdad?, muy comúnmente dentro de los hospitales, y el hecho de que este tipo de cepa es resistente al tratamiento, ¿verdad?, de meticilina, pues la hace, ¿verdad?, bien complicado el manejarlo. Así que esto es solamente cernimiento. También, pues como les mencioné, usamos la microbiología en el proceso de diagnóstico. Ejemplos, pues diagnosticamos la tuberculosis, diagnosticamos si un paciente tiene clamidia o gonorrea, que son enfermedades de transmisión sexual. Que estos pacientes, pues quizás en este caso ya siendo algún tipo de sintomatología, van a su médico especialista y entonces se le hace una prueba para diagnosticar, confirmar que los síntomas que están teniendo esos pacientes realmente pues se deben a ese tipo de infección o de patógeno. Y como les mencioné, pues el monitoreo de un paciente, pues en este caso, pues solamente BCR-ABL no tiene que ver con microbiología, este es otro tema, pero en el caso de los pacientes de VIH, pues sí, monitoreamos su carga viral, que es la cantidad de partículas virales que ese paciente tiene, ¿verdad?, en su sistema. Ahora, cuando hablamos de la microbiología clínica, es importante, ¿verdad?, para propósitos de ustedes y de esta charla, que nosotros, tengo un chat aquí, déjenme verificar
Ok, tengo una pregunta. ¿Qué rol juegan los microorganismos en el desarrollo de cáncer? Lo voy a explicar un poquito más adelante, voy a dar un ejemplo, ¿está bien? Pero gracias por la pregunta, lo voy a dar un poquito más adelante. Cuando hablamos de la microbiología clínica, es importante que nosotros podamos hablar de tecnólogo médico, ¿verdad? Dentro del campo de los profesionales de la salud que están envueltos en la microbiología clínica, uno de los profesionales claves es el tecnólogo médico. ¿Por qué? Pues el tecnólogo médico, que también se le llama como Clinical Laboratory Scientist, es el profesional, ¿verdad?, que trabaja en un hospital, en un laboratorio, y es quien está autorizado y encargado de realizar una gran cantidad de, o todas las pruebas diagnósticas, o todas las pruebas que se llevan a cabo en el foro clínico. Así que los doctores, los médicos, el infectólogo y todos estos doctores van a hacer sus diagnósticos y van a tomar decisiones de tratamiento de ese paciente basado en un tecnólogo médico, ¿verdad?, a través de una prueba de laboratorio. Es la responsabilidad, ¿verdad?, del tecnólogo médico, pues ser preciso y exacto en ese proceso y en esa prueba. Así que la vida de muchas personas está en las manos de ese profesional de la salud a través de cada una de las muestras que ellos trabajan. Un error en el procesamiento, un error en el manejo de esa muestra, pues es un error en el resultado y puede resultar en un error en el tratamiento que se le da a ese paciente y ¿verdad?, en problemas tan graves que pueden causar hasta la muerte de ese paciente. Así que un tecnólogo médico hace pruebas tan simples como podemos comprar comercialmente, como pruebas más sofisticadas como resistencias o monitoreo de terapias de resistencia a antibióticos, entre otras. Ahora les voy a parar un momentito la presentación y voy a llevarlos a un video para que pues tengan, este video me estuvo bien interesante, aunque no es en Puerto Rico, es en Estados Unidos. Se llama un día en la vida del tecnólogo médico. Esto, ¿verdad?, es un ejemplo de lo que más o menos hace el tecnólogo médico. Claro, esto puede variar de laboratorio en laboratorio. Hay laboratorios en donde los procesos son sumamente manual, hay laboratorios pequeños, hay laboratorios grandes. Este video es un laboratorio que tiene 40 empleados en ese laboratorio, ¿verdad? Es un laboratorio relativamente grande. Pero tendrían una idea, ¿verdad?, de cómo más o menos las cositas que esta persona nos está explicando, pues usted las puede visualizar. Así que vamos a comenzar este video. Si alguien no escucha, me deja saber para entonces hacer algo. Hi guys, I'm Faiza. I work at Wellington. Ay, permiso, no se puede ver el video. No se ve. Ok, gracias por dejarme saber esto. No. Okay, vamos a hacer algo. Vamos a volver a share screen. Y ahora sí lo van a poder ver. Ahora sí lo están viendo, ¿no? Ahora sí se ve perfecto. Sí, ahora sí. Okay, perfecto. Gracias por notificar. Hi guys, I'm Faiza. I work at Wellington STL as a microbiology and molecular technician. Laboratory technicians do different testing to find out what is causing a disease or an infection. By trying to help the doctors to diagnose and choose the correct treatment for the patient. It makes me feel like I'm doing something good in this world. Biology is the study of microorganisms, which could be fungi. Molecular is just the same thing, but we're looking for the genetic material of those microorganisms. The difference is that in microbiology, you have a sample that you can grow, and because you can grow, then you can do suitable with the DNA and RNA, and that's what you're finding. When you're a laboratory worker, you do shift work. I do 8 a.m. until 4:30, and sometimes I have to do 1 p.m. until 10 p.m. I would look at what area I'm covering and how much samples I have in the day that I need to be finishing before I go. But you can never predict the workload. It can always change. In my department, I work with 40 people. We test community and hospital samples. So we do a variety of tests on different samples, and those samples could be a lot of different kinds of swabs.
which could involve different bacteria and microorganisms from all of these. Today, I'm doing fecal PCR for people who have gastrointestinal problems. They could have salmonella, they could have Campylobacter. So that's what we're trying to find out by doing this testing. I like how I have a variety of areas that I can cover. Week to week, we always get different microorganisms, which makes it more interesting. I like how in microbiology, things are colorful and every bacteria. I like how sometimes it can challenge you to think in a different way. I'm looking at some fecal results now. Someone analyzed it earlier and I'm just doing a second check on it now before we finalize the result. This patient is positive for Giardia. This patient is positive for Campylobacter. This patient is positive for Shigella, and I'm happy with all of them. That is all done. This role would suit for someone who is passionate and interested in human health, and they like thinking in a scientific way, and they are up for a challenge. It's also important to know it involves shift work. It's physical. You could be on your feet all day, and it involves a lot of sample handling. It's like it's so many samples, but this is actually for only 7 samples, and we're on sample 27, and normally we do more than 100, so it's going to be lots of plates. To get in this job, you need a science-related bachelor, and after that, you have to sit for an exam, which is a medical laboratory exam by medical council. From there, you need to work full-time for 1 year to become a registered medical laboratory technician. And you can also get into research or going into different labs to expand your experience. We are teachers, but they used to be. After soon, keep in mind in some labs you can work full-time and study part-time to become a scientist. I'm passionate about helping people, and that's what I'm doing here. For me, that's the part I go. Ok, ahora entiendo que deben estar volviendo a ver mi pantalla de la presentación. ¿Correcto? Sí, es correcto. Bueno, pues entonces, básicamente resumiendo, pues esa es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que puede ser la vida del tecnólogo médico, que es el personal que les indiqué que procesa la mayoría de las pruebas o las pruebas clínicas en general. Bien importante, pues el tecnólogo puede estar expuesto a cambios de turno de trabajo, brega con muchas muestras y muchos fluidos, desde heces fecales, como vieron, hasta saliva, nasales, o sea que, ¿verdad?, tiene que estar consciente de que le guste bregar con esa sangre y ese tipo de muestra. Todo va a depender del enfoque del laboratorio, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, aquí no trabajamos con heces fecales y tenemos una gama de pruebas bastante limitadas porque son más especializadas en cáncer. Y también hoy en día, pues vieron, ¿verdad?, que ellos hacían muchos cultivos, pero también se hacen muchas pruebas moleculares. Así que hoy la microbiología no solamente depende, ¿verdad?, de crecer un organismo, como lo hacemos en la forma tradicional, aunque sí se sigue utilizando el cultivo de microorganismos en mucho. Y es algo bien similar a lo que ustedes toman en algunas de sus clases de micro en el área de laboratorio, cuando hacen los estriados, cuando hacen la pruebita para determinar si distintos agentes antisépticos, ¿verdad?, tienen un impacto en ciertos microorganismos y verifican el halo, ¿verdad?, alrededor de ese disquito con desinfectante. Pues esas cosas y esas técnicas, pues sí, se continúan practicando dentro del foro de laboratorio clínico, dependiendo, ¿verdad?, del enfoque de ese laboratorio. Así que en este caso, ¿verdad?, cuando hablamos de cultivo de organismos, normalmente estamos hablando de bacterias, ¿verdad? Típicamente en el área de laboratorio de bacteriología. Hay laboratorios que se dedican en gran manera
a determinar, ¿verdad? A detectar bacterias, presencia de bacterias en distintas muestras para llevar a cabo un diagnóstico. Como en el caso del video, pues ella estaba identificando si ese paciente tenía salmonella, algún tipo de organismo infeccioso o patógeno para los pacientes que estaba evaluando. Así que en este caso, en la bacteriología, pues nos enfocamos más en las bacterias. Usted puede ver los platitos, ¿verdad? Y los platitos en donde nosotros podemos verificar si ese patógeno es resistente o no a los distintos antibióticos. Ahora, como nos vieron en el video, ¿verdad? Que esta tecnóloga, ¿verdad? Estaba preparando todos esos platos. También les quiero, pues, no los quiero como que asustar de que usted, ¿verdad? Quizás necesite necesariamente en todos los laboratorios para estar quizás preparando toda esa serie de platos manualmente. Yo también quiero dejarles saber que dentro de los avances ver aquí de las técnicas que también ustedes aprenden de manera manual, las pueden estar haciendo, pero muchas de ellas han sido, y el personal que las realiza, pues, ¿verdad? Más bien está revisando que ese instrumento esté en óptimas condiciones y esté también, ¿verdad? Funcionando muy bien. Así que les voy a compartir otro video para que usted vea ahora otro ejemplo de quizás el proceso de cultivo, pero ahora con automatización. ¿Están viendo el video, correcto? Sí. Okay. Sí, se puede ver perfecto. Automation, in terms of industry, has been used for decades, not only to save energy and materials, but to improve accuracy and quality. In healthcare, especially here in the laboratory, we've used automation for blood tests for years now with really great results. In microbiology, we're a little bit different. We have to identify what microorganisms or what bugs are growing. We make sure that the right patient gets the right treatment for the right condition. The process of running these tests and reading these results has been a very manual process for a long time. That is, until recently. The microbiology lab here in UMC just started implementing a cutting-edge system that does about 450 tests every day. In fact, UMC is only the second facility in the country to use this system. And we are the first facility in the country to implement this system across our entire line of microbiology testing. That means every test goes through this quick, accurate, and efficient system. So, all of this automation sounds great, and it really is an amazing system. But the real impact is what it means to our patients. After only using the system for a few months, we're getting results back to our providers and our physicians an average of 6 hours faster. So my job is to pick a medication, a bug that we found. Not only is the system faster, but it also links with a system we have in pharmacy, so I'm able to get those updates immediately. If we can find out what the microorganism is earlier, then we can get the patient on the right antibiotic earlier. And that means they could potentially get out of the hospital a day or two earlier. And all these things taken in combination will allow for lesser time in the hospital, lesser cost to the patient, and obviously a better outcome for the patient because they may get to go home sooner. It's really exciting to be on the cutting edge of this kind of technology. Not only is this system standardizing our process, making us faster and more accurate, but it's really translating into better patient care and a better experience for the people we serve. And really, that's what it's all about. In biology, we're a little bit different and more accurate, but it's really translating into better patient care and a better experience for the people we serve. And really, that's what it's all about.
¿Ok? Volvemos a la presentación. Entonces me pueden continuar viendo y escuchando la presentación. Ok, básicamente correcto. lo que les quería dejar saber es que no necesariamente, ¿verdad? Todo el proceso es manual y pues que es bien importante en el área clínica, todo lo que nosotros podamos ver ahora mismo de manera manual en nuestros laboratorios, casi todo se ha tratado de ir automatizando. Déjenme ver por aquí, tengo un chat. Antes del COVID, ¿cuál técnica patológica por lo general se utilizaba? Ok, yo voy a hacer algo. Yo voy a dejar estas preguntitas para el final de la charla. Sigan haciéndolas y yo voy a verlas al final y vamos a tratar de contestarlas. Bueno, entonces, también otro personal que trabaja dentro del foro clínico y que también está envuelto en el proceso de microbiología, ¿verdad? En el caso de enfermedades infecciosas es el patólogo. Ya hablamos del tecnólogo médico y el patólogo, ¿verdad? Es un profesional de la salud, ya en este caso es un doctor. Es un médico que básicamente su enfoque es conocer, ¿verdad? O estudiar las enfermedades. El patólogo hace su proceso como médico y luego se especializa ya sea en patología clínica, anatómica, hematopatología, y él se encarga de estudiar todos los procesos asociados a las enfermedades, los cambios que ocurren, síntomas, cambios en moléculas, cambios en morfologías de las células, etcétera, pero también específicamente el patólogo clínico se especializa también en conocer cómo ciertos patógenos, ¿verdad? También causan estas distintas infecciones. Así que el patólogo es el médico que usualmente recibe, ¿verdad? Esa muestra o ese resultado. En muchas ocasiones es quien le da información adicional al médico que está directamente tratando o manejando el paciente. Así que esa es otra rama que usted también puede considerar, en donde si le interesa, usted puede decidir especializarse, ¿verdad? En cáncer, pero también puede especializarse en dirigir un laboratorio clínico en donde mayormente se hagan pruebas de microbiología, si ese es el interés que usted tiene. Así que cuando vemos la contribución de la microbiología en el laboratorio clínico, pues nos enfocamos en diagnóstico, prevención y tratamiento mayormente asociado, ¿verdad?, a enfermedades infecciosas. Siempre me gusta, ¿verdad?, mencionar lo que es la comparación de la patología o la medicina tradicional versus la moderna. Antes, ¿verdad? No se contaba con muchos avances en tecnología y no conocíamos mucho sobre las proteínas o sobre el DNA. Pero como mencionamos en uno de los videos anteriormente, ya no solamente dependemos de ver ese organismo creciendo. Hoy día, con cualquier tipo de muestra, nosotros podemos, si sabemos qué es lo que estamos buscando, tratar de hacer procesos moleculares como real-time PCR, secuenciación para identificar la presencia del organismo o de algún patógeno o alguna mutación o algún tipo de cepa de ese patógeno que sea de mayor atención, etcétera. Así que no solamente nos limitamos a crecer el microorganismo en un platito, sino que podemos amplificarlo, que obviamente también es un proceso de mucho más tiempo, porque tiene que sembrar cultivar ese organismo y esperar una serie de tiempo para que ese organismo se desarrolle. En este caso, pues casi inmediatamente, en un par de horas, usted puede tener un resultado positivo si el organismo es detectado. Así que hacemos pruebas, llevamos a cabo pruebas moleculares para identificar microorganismos, como es el PCR, en este caso las pruebas de hibridación citofluorescente, en donde usamos en este caso estamos identificando una mutación, pero lo podemos utilizar para identificar un microorganismo. Básicamente usamos una sonda, que es en inglés un probe, que es específico a lo que estábamos buscando. Si es un organismo X, pues buscamos una región, ¿verdad?, de ese organismo que sea conocida y que sea exclusiva de ese organismo. Y esa sonda, básicamente, que está representada por estos puntitos violetas, se va a pegar exactamente a esa región de ese organismo si está presente. Y si está presente esa molécula, como tiene una
molécula fluorescente, pues básicamente va a producir una señal que puede ser visualizada a través de un microscopio de fluorescencia o a través de cualquier otro instrumento que emita fluorescencia. Y esto lo hacemos sin tener que nosotros cultivar ese organismo. Lo mismo lo podemos hacer con PCR. PCR es hoy día una de las técnicas más utilizadas que tenemos para la detección de mutaciones y de microorganismos. De hecho, todos han escuchado que la prueba de COVID preferida, más sensitiva, más específica, es la prueba de PCR. Básicamente, en ese caso se tomaba la muestra nasal del paciente, ¿verdad? El paciente que se sospecha que está infectado, se diluía en una solución, y esa solución se ponía en un instrumento, y ese instrumento lo que hacía era una reacción de polimerasa en cadena, o PCR, que entiendo que ustedes en sus cursos deben haber tocado ese concepto, en donde utilizando un master mix que contiene una serie de primers que son específicos o que identifican una región específica del virus, una polimerasa que va a hacer un proceso de amplificación y ¿verdad? Una serie de sondas fluorescentes, pues llevábamos a cabo esa amplificación de estar presente el virus, ¿verdad? En la muestra, ese primer, esa polimerasa se iban a pegar a esa región específica del virus, y lo que iba a hacer era que de una porción de virus tan pequeña que no podía quizás ser detectable, se iba amplificando por una serie de ciclos que pasa esa muestra hasta producir una señal fluorescente en este caso, que si estaba de ser positivo, pues podíamos entonces detectar la presencia. En caso de que el organismo no estuviera presente, pues no veíamos una curva, así que se mantenía una línea recta indicando que no hubo amplificación. No hubo amplificación porque nunca hubo un virus al cual se pudieran pegar los componentes para medir la amplificación. Y eso, ¿verdad? Es el caso de el ejemplo más reciente que tenemos con COVID. Otras pruebas que nosotros también realizamos en el laboratorio, específicamente lo utilizamos mucho más en el área de patología, son las pruebas de inmunistoquímica. En estas pruebas de inmunistoquímica, pues en este caso tenemos un tejido. En ese caso el tejido, el patólogo puede estar sospechando que ese paciente, los cambios que está viendo y la sintomatología que está presentando están asociados a algún tipo de infección como Epstein-Barr virus, como el virus de papiloma humano y como H. pylori, ¿verdad? En los casos de cáncer gástrico. Así que utilizamos la inmunistoquímica, que envuelve el uso de anticuerpos que se van a enlazar a la proteína de interés. ¿Qué proteína? Bueno, pues en este caso estamos buscando alguna proteína del organismo que nos interesa. Vamos a pensar que estamos hablando de H. pylori, un organismo que nos puede interesar, y yo tengo un anticuerpo que ya es comercialmente probado que reacciona o se pega específicamente a esa proteína. Pues básicamente luego añado un segundo anticuerpo que se pega a este anticuerpo primario, y en este segundo anticuerpo usualmente hay una enzima que eventualmente, al yo añadir como último paso un sustrato, esa enzima va a interactuar con ese sustrato y lo va a degradar, de modo que esa degradación de ese sustrato va a producir un precipitado que se tiende a ver usualmente de manera marrón. En este caso, todo lo que está marrón representa algo positivo para la proteína que yo estaba evaluando. Pues asimismo podemos detectar los organismos en tejido en una biopsia que nosotros recibamos. Y el mismo concepto también lo podemos ver, pero en lugar de utilizar enzima y sustrato, pues podemos utilizar un anticuerpo que esté enlazado a una molécula fluorescente, y en este caso, en lugar de ver un precipitado de color marrón, lo que vamos a ver es una señal fluorescente en caso de que ese anticuerpo haya podido pegarse o detectado la presencia de la proteína o del microorganismo que estamos viendo. Y esto lo vemos a través de un microscopio de fluorescencia. ¿Bien? En COVID, ¿verdad? Tengo unas preguntitas de COVID. Pues básicamente, actualmente hemos estado trabajando 3 tipos de pruebas asociadas a COVID. Tenemos la prueba de antígeno, tenemos la prueba de anticuerpos y tenemos la prueba molecular.
Cuando, no sé si han escuchado, pero dependiendo del tipo del estadio de la infección de ese paciente, pues obviamente es la prueba que más nos conviene utilizar. Si usted lo que quiere hacer es un cernimiento, hablamos ahorita del cernimiento de un paciente, saber si un paciente que aparentemente está normal o que tiene unos síntomas, en realidad tiene la infección por COVID y está en una etapa inicial, o sea, quizás desde la posible exposición no han pasado más de 5 o 6 días, lo mejor es hacerle la prueba molecular, ¿verdad? Porque es bien sensitiva y específica y va a poder detectar cantidades de virus bastante bajas. Y usted va a poder saber si en ese momento ese individuo tiene la presencia del virus. Nos contesta si el individuo tiene o no la presencia del virus en el momento en que se le hace la prueba. Pero si por el contrario es un individuo que ya desde que aparentemente se expuso han pasado quizás más de 10 días, 15 o 20 días, en ocasiones puede ser que esta concentración viral, ¿verdad? Ya quizás ya a los 2 o 3 meses, vamos a pensar, ya no esté presente, ya haya disminuido, pero si usted quiere saber si ese individuo en algún momento estuvo infectado, pues podemos hacer la prueba de anticuerpos y obviamente si el individuo estuvo infectado con el virus, el cuerpo de ese individuo desarrolló anticuerpos. Y si estamos temprano en esa infección, vamos a ver mayormente los anticuerpos IgM. En una fase tardía de esa infección, pues entonces estaremos viendo anticuerpos como IgG. Y la prueba de antígenos, que no la tengo aquí representada, bueno, sí la tengo aquí. Exacto. En la prueba de antígenos, básicamente, en lugar de detectar los anticuerpos del virus, básicamente estamos detectando, ¿verdad? Tenemos una superficie, esto es similar a los cartuchitos que vienen para las pruebas de embarazo. En esa superficie tenemos anticuerpos que son específicos para alguna proteína de ese virus. Usualmente se estaban utilizando los spike, los puntitos estos anaranjados que ven aquí que forman parte de la corona de ese virus. Y si ese virus estaba presente, se iba a pegar a ese anticuerpo y con otro segundo anticuerpo que también estaba marcado, íbamos a detectar nuevamente ese virus y vamos a ver esta marca, ¿verdad? Me iba a producir una señal en ese aparato, en esa plaquita. Así que en el caso de antígenos detectamos la parte del virus. En el caso de anticuerpos, detectamos los anticuerpos producidos por nuestro cuerpo al estar en contacto con el virus. Y en el caso de la prueba molecular, detectamos también una parte del virus, pero a nivel de DNA. En el caso de antígenos, estamos detectando quizás, esto en este caso es una proteína. Así que las dos, tanto antígenos como PCR, son muy buenas para saber si tienes actualmente el virus presente. Anticuerpos me deja saber si usted está o fue infectado con el virus, ¿ok? Pero no me deja saber si el virus está actualmente presente. ¿Cuál es más sensitiva, antígeno o anticuerpo o PCR? Bueno, pues PCR es más sensitiva porque tiene la capacidad de tomar una muestra bien pequeña y amplificarla a unos niveles realmente detectables y aquí pues bajas concentraciones pues pudieran darnos un falso negativo. Hablamos de que el virus alguien me hizo una pregunta y obviamente pues es uno de los temas que mencioné al inicio, que también la microbiología está asociada al desarrollo de cáncer. Mire, se conoce, ya es algo dado que el H. pylori, ese organismo está bien relacionado al desarrollo de cáncer gástrico. Cuando usted le hacen una biopsia de cáncer gástrico para poder verificar la posibilidad de que usted tenga, ¿verdad?, cáncer, una de las cosas que automáticamente se hace en el laboratorio nuestro en patología es verificar la presencia o ausencia de H. pylori. Hablamos anteriormente sobre la prueba de inmunistoquímica, ¿verdad?, y cómo se formaba un precipitado si estaba positiva. Pues aquí lo que estamos viendo es un tejido real en donde vemos que todos estos puntitos marrones corresponden a la bacteria H. pylori presente en ese organismo, en un tejido, ¿verdad?, de cáncer gástrico. También
Puede ser que el paciente no haya desarrollado cáncer gástrico en el momento, pero al tomarle la biopsia se encuentra la presencia de este organismo, pues eso es bien importante, que ese paciente se mantenga bajo monitoreo y que haga unos cambios drásticos en su dieta, evite la acidez y evite, ¿verdad?, todos estos alimentos ácidos, porque la acidez favorece la presencia del organismo y entonces se crea un tipo de ciclo vicioso en donde el organismo se beneficia de un ambiente ácido, pero en su proceso también produce más acidez, y todo ese ciclo ácido, lo que hace es que va a comenzar a romper o deteriorar esa membrana de ese órgano, básicamente, y alterar todo este sistema, y básicamente eso es lo que eventualmente altera, ¿verdad?, estas células y las convierte, ¿verdad?, en células malignas o cancerosas. Y por eso, ¿verdad?, mencioné al principio que los microorganismos sí también pueden estar asociados a distintos tipos de cáncer. En este caso es una foto de otro tejido. En este caso estamos viendo EBV, Epstein-Barr virus. Y es un virus que normalmente puede estar asociado a la mononucleosis, pero también está asociado a ciertos tipos de lo que se conocen como non-Hodgkin linfomas. Por ejemplo, el Burkitt linfoma es un tipo de cáncer, es un tipo de linfoma que se ha visto asociado a este tipo de virus. Así que este es otro ejemplo en donde el microorganismo está asociado a cáncer. Y un ensayo muy típico, muy de rutina que se hace en nuestro laboratorio, por ejemplo, en el área de ginecología, más aplica mayormente a las mujeres, pues antes, ¿verdad? Esto es la misma prueba, el método convencional antiguo, y esta es la calidad de prueba que, ¿verdad?, ahora con los avances nosotros podemos realizar. Aquí era un poquito más difícil evaluar esa muestra, pero esto era lo que se utilizaba en los años 80, 70 y pico. 80 creo que fue, y entonces esta es la metodología que existe ahora, que es una tinción mucho más limpia. Lo que usted está viendo en ambas laminillas, o en este caso en esta que se aprecia más, son células cervicales, ¿verdad? Esto es una citología de una muestra cervical, ¿verdad? La mujer va al ginecólogo, le toman una muestra de sus células de la cervix, y eso nos llega a nosotros en un fluido, y de ese fluido se prepara una laminilla. En ocasiones, en esa laminilla, a través de un microscopio, se pueden observar microorganismos, se pueden observar distintos tricomonas, distintos organismos, ¿verdad?, que son causantes de enfermedades infecciosas genitales, ¿verdad?, en el área de la mujer. También es bien importante, ¿verdad?, que a partir de ese mismo tipo de muestra, nosotros, como le mencioné, podemos detectar algún otro tipo de microorganismo, pero por PCR. Así que la misma muestra nos llega a nosotros y se les hace una laminilla en donde se ve la morfología de las células. La morfología nos da información, pues, de que si esa cervix está bien, está saludable, o también nos puede decir, ¿verdad?, el patólogo identifica si esas células se ven transformadas, o se ven malignas, o se ven como con algún indicio de atrofia, de infección, de inflamación, o ¿verdad?, en el peor de los casos, de un inicio o un estadio de cáncer. Pero más allá, también esa misma muestra se procesa por PCR, y nosotros podemos, a través del DNA que está presente en esa muestra, identificar la presencia por cernimiento, ¿verdad?, de organismos como Neisseria, gonorrea, Clamidia trachomatis y tricomonas, que son ¿verdad?, organismos infecciosos. Y ahí, pues, nuestro PCR va directamente dirigido a buscar ese organismo. No, ¿verdad?, no vamos a detectar todos los organismos que hay específicamente. Nuestras pruebas están diseñadas para identificar estos 3 microorganismos. Y esto es distinto a cuando usted hace un cultivo, que a lo mejor en el cultivo puede crecer muchas cosas que no son específicas, y después aislarlas para entonces saber. O sea, usted puede tener quizás una amplitud de lo que puede crecer allí. Como les mencioné, pues en esa prueba, en ese mismo colección cervical, también nosotros podemos hacer la prueba de detección de VPH, el virus de papiloma humano. Ustedes quizás ya han escuchado sobre la vacuna contra el virus de papiloma humano, y lo que se pretende con esta vacuna, ¿verdad?, es que usted pueda tener anticuerpos o una protección ante la infección posible del VPH, que es un organismo que se transmite sexualmente, pero que eventualmente tener ese virus en el cuerpo, si su sistema inmunológico no lo erradica, pues ese virus tiene la capacidad de transformar, ¿verdad?,
esa región anatómica, las células, ¿verdad?, presentes específicamente en este caso en la cervix, de tal modo que puede llegar a desarrollar cáncer cervical. Así que usualmente el cáncer cervical en la mayoría de los casos va a estar asociado a una infección no tratada o no atendida de un virus de papiloma humano. Y esto es para todo el proceso en donde desde la infección inicial hasta que empieza a ocurrir una transformación celular y una proliferación de esas células que siguen, ¿verdad?, promoviendo ese crecimiento de ese virus hasta que, ¿verdad?, ese epitelio o esa cervix se transforma de una manera ya, esto es un cáncer o un tumor. Así que un ejemplo, ¿verdad?, de algo bastante nuevo es micoplasma. Micoplasma genitalium es un tipo de organismo que es difícil, súper difícil de cultivar. Creo que tarda para poderlo cultivar meses. Es bien difícil y su tratamiento también es bien difícil por su estructura, ¿verdad? No es resistente a la mayoría de los tratamientos y de los antibióticos y es bien pequeño. Lo interesante es que está asociado a procesos de inflamación, puede llegar a largo plazo a procesos de infertilidad en la mujer, puede incluso estar asociado eventualmente a cáncer por un proceso de inflamación tan continuo. Y nosotros hicimos un pequeño estudio en nuestro laboratorio con distintas muestras, 329 muestras. Interesantemente nos dimos cuenta que hay 1% de mujeres, ¿verdad?, obviamente activas sexualmente, de menores de 30 años que tienen la presencia de ese organismo. Y esto es bien importante porque recientemente se desarrolló, ¿verdad?, una prueba molecular dirigida a este organismo, lo que facilita ahora la evaluación de estas mujeres para la presencia o ausencia de este organismo. A veces la mujer iba al médico, se quejaba con ciertos síntomas, se le hacían las pruebas y salía negativo, pero obviamente no se tenía la herramienta para hacerle esta prueba de este organismo y poder dar con esta opción de diagnóstico y obviamente poderle ofrecer un tratamiento específico para esa condición. Así que esto, ¿verdad?, últimamente pues ha sido una nueva prueba que hemos incorporado. Y voy a finalizar, ¿verdad?, hablando de algunas de las pruebas adicionales a las que he mencionado que hacemos en nuestro laboratorio. Hacemos pruebas como la detección de herpes simplex por PCR, un organismo de transmisión sexual en hombre-mujer. También hacemos la detección del grupo B, bueno, no lo hacemos, pero es una de las pruebas que hemos querido implementar del grupo Streptococcus de grupo B. Es bien importante, usualmente lo que se hace es que se toma una muestra un swab vaginal y se cultiva este organismo. La dificultad de los cultivos también es que usted tiene que mantener un transporte bastante adecuado para evitar que ese organismo se muera, ¿verdad?, en el camino al lugar de proceso. Es mucho más delicado. Cuando usamos pruebas moleculares, pues usualmente podemos colectar la muestra en un tipo de buffer que la estabiliza y que yo no necesito el organismo vivo para poder detectarlo, solamente necesito la integridad del DNA o del material genético. Entonces, esta prueba es bien importante porque si esta mujer está infectada con este organismo, debe recibir un tratamiento en el momento del parto. Si va a ser parto natural, debe recibir antibióticos porque una transferencia de este organismo al bebé pues, puede ser hasta mortal para el bebé. Incluso puede causarle ceguera, puede causarle una serie de complicaciones durante el nacimiento. Usualmente quizás el médico, viendo una infección, ¿verdad?, de este tipo en una mujer, pues prefiere hacerle una cesárea que un parto natural, pero en el caso del parto natural, pues un tratamiento fuerte con antibióticos para controlar esa infección en el momento en que el niño va a nacer. Les hablé de MRSA, ¿verdad? Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, un virus bien común, ¿verdad?, transmitido en los hospitales. Y una de las causas principales, quizás diría yo, de que, ¿verdad?, cuando escuchamos con pacientes, es que le dio una infección, a veces hay pacientes que toman unas infecciones en los hospitales y terminan, ¿verdad?, lamentablemente fallecen, y muchas veces, ¿verdad?, son organismos como estos nosocomiales de infecciones resistentes a tratamientos, que si no hubo un buen manejo del paciente y de las técnicas asépticas que son tan importantes, ¿verdad?, que ustedes manejan en sus laboratorios, pues obviamente podemos causar la muerte a ese paciente. Finalmente, ¿verdad?, nosotros en nuestro laboratorio también hacemos citometría de flujo. Aunque no le damos una aplicación en microbiología actualmente,
Esto es una técnica en donde yo puedo utilizar anticuerpos para detectar proteínas o detectar tipos de células, ¿verdad? A través de marcadores conocidos en lo que yo estoy buscando. Lo utilizamos mayormente para identificar tipos de células en una muestra, en este caso de sangre, pero de la misma manera también se puede emplear para la detección de organismos o la detección, ¿verdad? De alteraciones causadas por organismos específicamente. En el caso de los pacientes de VIH, pues nosotros usamos citometría de flujo, ¿verdad? Para poder monitorear sus células CD3, CD4, que sabemos que son las células que se van, y CD8, que son las células que se ven mayormente afectadas por una infección de este virus. Queremos mantener un monitoreo de este conteo para asegurarnos de que el tratamiento está siendo efectivo y de que ese paciente no tiene una reducción significativa en su conteo de CD4, CD8, CD3, de modo que su sistema inmunológico se comprometa tanto que no pueda combatir enfermedades cotidianas o infecciones, ¿verdad? Simples, que es lo que usualmente puede entonces crearle complicaciones y llevar a ese paciente a la muerte. Así que vamos entonces terminando. Como les mencioné, me interesa que usted aquí pueda tener algunas alternativas extra en cuanto a dónde se puede dirigir en su carrera profesional. Pues mire, usted en la industria farmacéutica, en el área de microbiología, hay mucho espacio para el desarrollo de nuevas drogas, antibióticos, tratamientos, ¿verdad? Para las enfermedades infecciosas, tanto aquellas que causan infecciones no asociadas a cáncer, como, ¿verdad? Le mencioné aquellas otras que son asociadas a cáncer. En el área de microbiología, en los procesos de control de calidad también se requieren microbiólogos, pues hay procesos en las industrias que requieren de un cuarto limpio, que requieren de unas técnicas asépticas, que requieren de un monitoreo constante del ambiente en donde se están realizando esos productos, y obviamente no pueden pasar de ciertos niveles, quizás ciertos microorganismos o ciertos ¿verdad? Patógenos deben estar en unos niveles sumamente controlados, y es un microbiólogo, ¿verdad?, el que puede usualmente con su experiencia hacer todas esas pruebas para asegurar, ¿verdad?, de que las condiciones ambientales están adecuadas. En la academia, ¿verdad?, como siempre menciono, usted puede optar por ser profesor si le gusta enseñar, investigador, técnico de investigación. Hay muchas opciones, mayormente en Estados Unidos hay muchas opciones para ser técnico de investigación en distintas áreas. En el ambiente clínico, pues usted puede optar por ser médico, patólogo, infectólogo, enfocarse, ¿verdad?, en las enfermedades infecciosas, pero también le había mencionado, ¿verdad?, que puede considerar la tecnología médica. Aquí les comparto, ¿verdad?, esto es la solicitud del AACP, ¿verdad?, para los que quieren certificarse como tecnólogo médico en el área de microbiología. En este caso, ¿verdad?, pues las reglas varían un poco en Puerto Rico versus Estados Unidos, pero usted se puede orientar, pero por lo menos el AACP le deja saber a ustedes cuáles son los requisitos y qué es lo que usted debe saber para convertirse en un tecnólogo médico especializado en microbiología, y les ofrece todos los temas, ¿verdad?, que usted debe dominar y que usted va a tener, ¿verdad?, debería poder tratar como tecnólogo médico en microbiología, entre ellos la bacteriología, la microbiología molecular, que la mencionamos mucho, la micología, ¿verdad?, para los hongos, y así sucesivamente. Así que oportunidades que también tiene como tecnólogo médico, más allá de trabajar en un laboratorio procesando muestras clínicas, pues, ¿verdad?, también puede trabajar en un hospital. También puede, donde pues tiene una exposición también mayor quizás al médico, ¿verdad?, que trata al paciente. En el área de laboratorio también puede supervisar un laboratorio. También puede hacer, si le interesan las ventas, también algunas compañías que mercadean productos de microbiología, pues pueden decidir por tener o contratar un tecnólogo médico para que domina el área de laboratorio, ¿verdad?, que sea representante de ventas de ciertos productos, y son posiciones muy buenas. Puede ser consultor también. Así como que pues puede adquirir posiciones de control de calidad en las distintas industrias. Esto, ¿verdad?, es una representación de más o menos cómo están los salarios de un tecnólogo en Estados Unidos.
es bien diferente a Puerto Rico, pero pues aquellos que no tienen ninguna limitación en continuar y, ¿verdad?, trabajar en Estados Unidos, pues en Estados Unidos es una muy buena alternativa económica, ¿verdad? En Puerto Rico es un poquito distinto. El promedio aquí en Puerto Rico yo creo que está como en los 30 y pico de mil al año, 40,000 al año. O sea, es mucho más bajito, pero Puerto Rico es mucho más bajito los salarios generalmente. Así que, pero es proporcional al costo de vida, ¿no? Así que hasta aquí estamos con mi parte. Estoy terminando, ya he terminado la presentación. Voy a ver las preguntas que tienen. Si aquí veo, mire, ¿qué rol juegan los microorganismos en el desarrollo de cáncer? Pues creo que ya más o menos le expliqué varios ejemplos de los roles que tienen los organismos en cáncer. Pues aquí también les mencioné, ¿verdad?, que la mayoría de las veces, pues cuando nos llega la biopsia sospechosa de cierto tipo de cáncer, pues usualmente lo que hacemos es, ya sea por PCR o por inmunistoquímica, le hacemos la prueba directamente al tejido para detectar la presencia de ese organismo. Antes del COVID, ¿cuál técnica patológica por lo general se utilizaba? No entiendo bien la pregunta, pero me imagino que es qué tipo de técnicas utilizábamos para detectar el virus del COVID. La verdad que antes en el pasado, pues no sé realmente si solamente nos basábamos en la producción de anticuerpos. Ahí pues no sabría cómo se manejaba el COVID en el pasado. Le puedo decir que, ¿verdad?, hoy día pues hacemos pruebas de antígenos, anticuerpos y pruebas moleculares. Pero las mismas técnicas también están disponibles no solo para COVID, sino para otros organismos. Ok, de las autopsias clínicas, pues lamentablemente no les puedo hablar mucho. Aquí en patología solamente hacemos bien pocas autopsias clínicas. Eso lo hace, le puedo decir que es un patólogo quien lo hace en asistencia con, ¿verdad?, ciertos asistentes y tecnólogos, y creo que un técnico, ¿verdad?, en el área. Sí se ha sabido de casos en donde en las autopsias, ¿verdad?, se ve, el patólogo da con la posibilidad de infecciones y todo eso. Pero no podría abundarle más, pero si a usted le interesa, al que le interesa ese tema, pues es algo que podemos contactar a uno de los patólogos para el futuro, y usted puede, un patólogo que realmente realice autopsias, pues le puede brindar esa información. En un video o en su página oficial hablan sobre fine needle aspiración. ¿Puede explicar esa técnica un poco y en qué consiste? Miren, el fine needle aspiration consiste básicamente en utilizar una aguja que se introduce, ¿verdad?, en el tejido del órgano de interés. Mayormente nosotros la realizamos, o el patólogo es quien realiza esa técnica, la realizan en la tiroides. Usualmente tenemos un paciente que tiene se han visto algunas anomalías en su tiroides, y se le toma una biopsia a esa tiroides. Y la manera de tomarle la biopsia a la tiroides de ese paciente es utilizando una aguja, como si fuera una jeringuilla, una aguja que va a ser introducida utilizando la dirección de un radiólogo. Así que hay un radiólogo que está un sonografista, perdón, que identifica el área en donde se debería tomar la muestra. Ese patólogo introduce esa aguja, remueve, ¿verdad?, ese líquido con esas células y hace unas laminillas para evaluar, ¿verdad?, esas células. Y ahí pues podemos determinar si es, ¿verdad?, descartar que ese paciente no tenga algún tipo de malignidad o cáncer de su tiroides. Pero básicamente ese es el concepto. La técnica de inmunistoquímica sería como un sensor molecular. Ok, y HRPOS o radish peroxide, que utiliza mucho en estos sensores. Pues mire, la técnica de inmunistoquímica es básicamente utilizar un anticuerpo que para detectar una proteína o alguna molécula. Usualmente es una proteína que está, ¿verdad?, usualmente en la superficie o en el núcleo de las células de la muestra que estamos explorando. La inmunistoquímica, como se llama inmunohistoquímica, en este caso estamos hablando de una prueba que se hace en tejidos. Si fuese inmunocitoquímica, pues se hace en células directamente, suspensiones celulares.
Básicamente usas un anticuerpo que se pega a la proteína que estás buscando y sí, en efecto el HRPO significa Radish peroxidase y sí, es la enzima que utilizamos mayormente en este tipo de ensayos para producir el precipitado. Si me interesa trabajar en un laboratorio, ¿qué recomendaciones tiene en cuanto a la preparación? Pues todo depende del laboratorio al que quiera trabajar. Básicamente, por ejemplo, si usted lo que desea es entrar a trabajar en un laboratorio clínico, pues definitivamente debería mínimo completar su bachillerato y entrar en un programa, si se quiere, bueno, o sea que se quiera quedar en Puerto Rico o en Estados Unidos, entrar a un programa de tecnología médica, porque en Puerto Rico pues solamente los tecnólogos médicos están autorizados a realizar las pruebas clínicas. En Estados Unidos es lo mismo, lo único que el proceso creo de prepararse es un poco distinto. Aquí tienes que hacer un bachillerato, debes hacer el año, creo que es un año de tecnología médica, debes asegurarte de cumplir con los prerequisitos para entrar al colegio de tecnología médica. Eso casi es común entre cualquier institución. Hay creo que una institución en la Interamericana de San Germán, creo que también pueden ir a la Interamericana de Metropolitana, del área metro. Creo que la Universidad Católica en Ponce tiene un programa de tecnología médica. Creo que el recinto de ciencias médicas también tiene un programa, pero ese sí son 2 años. Así que completa un año de bachillerato, hace tecnología médica. En algunos programas le permiten hacer como que el año de tecnología médica como casi como parte del bachillerato. Así que tienen que orientarse en las distintas universidades. Y una vez finalizan, pues en ese programa hacen unas rotaciones por distintos laboratorios para que adquieran experiencia en distintas técnicas de tecnología médica y luego tienen que pasar un examen. Hay examen, entiendo que hay un examen a nivel de Puerto Rico que solamente le concede la licencia para trabajar en Puerto Rico y hay una licencia que la provee LSCP. Lo más que tendrá que hacer es una convalidación en algunos estados. Pero si usted lo que quiere es trabajar en un laboratorio de investigación, pues con un bachillerato, pues puede trabajar como técnico de laboratorio de investigación. Pero si usted lo que quiere es trabajar en un laboratorio y hacer sus propias investigaciones y obtener sus propios fondos y sus propios grants para investigaciones, pues definitivamente debe irse por un doctorado. No tiene que hacer una maestría, usted puede pasar directamente del bachillerato a un doctorado. Y entonces hacer su doctorado, enfocarse en un área de investigación que realmente le interese y que sea básicamente lo que usted quiere seguir estudiando como en sus proyectos de investigación cuando son investigador y pues allí va entonces desarrollándose como investigador independiente. Le iba a preguntar, muy buenos días. ¿Me escucha primero? ¿Me escucha? Sí, Perfecto. le escucho. Pues le iba a preguntar, es que también le surgió a unos compañeros la pregunta de querer eventualmente estudiar ese año, o sea, solicitar para ese año de tecnología médico o querer solicitar para una industria, trabajar como microbiólogo industrial. ¿Qué clase usted nos recomienda para coger como electiva libre en el bachillerato? Que nos pueda ayudar eventualmente en ese año de tecnólogo médico o eventualmente solicitar alguna industria. Bueno, si es para tecnólogo médico, yo no me las sé de memoria, pero si ellos, se lo puedo conseguir y se lo puedo enviar por email a la persona que me contactó para la conferencia, pero sí ellos te exigen, por ejemplo, una cantidad específica de créditos, es casi lo mismo que para medicina. Una cantidad específica de créditos en química, una cantidad específica de créditos en ciencia específicamente, te piden que tengas biología general, las químicas generales, no sé si creo que te piden las químicas orgánicas, la bioquímica te la piden, debes tener química analítica, que algunos de ustedes eso es electiva, pues química analítica la debes tener, inmunología la tienes que tener, fisiología humana, microbiología, básicamente son los, en su mayoría para tecnología son los créditos que usualmente ustedes tienen dentro del programa, pero la analítica, tenganla en cuenta, inmunología, que usualmente no son requisitos, por lo menos cuando yo estudié, no era requisito para el bachillerato de micro, pero sí es requisito para poder entrar en el programa de tecnología.
Yo lo que Qué puedo bueno que hacer mencionó eso, porque le iba a decir eso mismo, que por lo menos en el bachillerato de microindustrial hay unas estivas recomendadas profesionales, que son esas violas que usted mencionó, inmunología, celular, creo que la bioquímica 2, y pues usualmente los estudiantes no saben qué coger como estivas libres, porque no saben, ay, qué me puede beneficiar a mí para cuando vaya a solicitar allá a estudiar en la industria o seguir estudiando un PhD o para tecnólogo médico. Y como no se requiere en el programa como tal esos cursos, pues no saben y pues aprovecho esta charla para preguntar eso, que ustedes nos recomiendan como Perfecto. estivas libres para poder estudiar esas carreras, porque pues Pues, como no perfecto. nos dicen, y pues le agradezco por comentar esas clases. Gracias. No, lo que yo les recomiendo es que si el interés de ustedes es tecnología médica, usted vaya en internet, usted busque en las distintas instituciones que le mencioné, la Inter, la Católica, etcétera, bajo el programa de tecnología médica, cada institución le va a dar los prerequisitos. Búsquenlo ahora para que ustedes puedan de allí verificar si cumplen con sus requisitos y entonces cojan de electiva, pero de seguro cojan la química analítica y cojan la inmunología, porque eso no es requisito y se lo van a pedir. Creo que la bioquímica solamente es bioquímica 1, no creo que te pidan bioquímica 2, pero pues vayan a esos sites y ahí le va a decir exactamente, se lo dicen como los prerequisitos. Lo otro, pues obviamente usted tiene que solicitar, lo tienen que entrevistar y tiene que ser aceptado en el programa. Si es para estudios graduados, usted no tiene que tener esos requisitos, por lo menos para la Escuela de Medicina de Ponce. No te piden con que tengas el bachillerato, ¿verdad? Va a ser suficiente. Lo que creo que es que vas a tener que tomar un examen para ser admitido al programa de estudios graduados. Entiendo que es el GRE o el CRE, en mi tiempo era ese. No sé si eso ha cambiado. Obviamente, si usted se quiere ir para estudios graduados en Estados Unidos, pues quizás puede que sea un poquito más competitivo al principio, pero no lo vean como un reto porque si usted tiene esa flexibilidad, existen muchos programas para minorías. Cuando usted, como usted es puertorriqueño, dentro de Estados Unidos se considera minoría y si es mujer, mayor aún, es minoría. Y todas las instituciones universitarias en Estados Unidos están obligadas a tener programas para minorías y tener espacios, ¿verdad? Y tienen unos fondos establecidos para esas poblaciones minoritarias. Así que usted puede entrar por programas con una beca de minoría a hacer estudios graduados en Estados Unidos. Así que si tiene esa flexibilidad, eso es una súper opción. Les pueden, yo no sé si todavía están los programas Merck y Sloan, o Mark y Sloan, que antes estaban, ellos usualmente tenían mucha información sobre esas alternativas de todas estas instituciones de Estados Unidos y puedes entrar a hacer un doctorado gratis, básicamente, o sea, porque tienes esas becas para minorías. Por lo menos eso es lo que le puedo decir en cuanto aquí a los requisitos. Creo que estaba... Ah, sí, hay alguien que levantó la mano, creo que un Carlos Ocasio. Pueden hablar, o sea, yo... Sí, no tengo... pueden prender los micrófonos y hacer las preguntas. ¿Sigue ahí o Perfecto. Carlos? Sí, nada, la he escrito en el chat, pero mi pregunta es si en Southern Pathology hay oportunidades de shadowing para estudiantes que estén interesados en patología o en medicina. Pues lo hacemos, lo ofrecemos. De hecho, nosotros recibimos estudiantes de tecnología médica para hacer sus rotaciones también cuando están en el programa. Todo se tiene que solicitar a través de la administración. Yo puedo ser el contacto, ¿verdad? Para ustedes, pero sí lo hacemos. ¿Verdad? Usted nos tendría que decir qué es lo que le interesa específicamente, como le mencioné, porque tenemos el departamento de citometría de flujo, tenemos el departamento de microbiología, de molecular, que es donde más hacemos la detección de organismos infecciosos. No tenemos bacteriología, ¿verdad? Les mencioné que no somos el laboratorio típico, así que no hacemos esta bacteriología y todos esos cultivos no los van a ver aquí. No somos el laboratorio indicado para eso, pero sí definitivamente en patología usted puede venir y ver lo que hace quizás un técnico en el área de Gross cuando reciben esas masas bien grandes de tejido y todo ahí lo cortan y lo dictan y esas cositas usted va viendo, ¿verdad? Sí, lo podemos trabajar, tiene que ser coordinado con anticipación y ¿verdad? Que sea autorizado por administración. Entonces, Okay. ¿alguna otra preguntita? Tengo más preguntas en el chat, pero si no, igual, como si tienen en presencia, pues, las pueden decir. Sí, no, mi otra pregunta era con quién me puedo comunicar para organizar eso.
Pues mira, tienes la presentación grabada, que no, me imagino que se la van a compartir. Allí están, yo entiendo que están mis correos electrónicos. O me pueden contactar por correo electrónico y allí yo puedo entonces hacer los enlaces con la persona encargada. Ok, está bien. ¿Ok? Gracias. Entonces, para finalizar las preguntitas que tengo aquí, algunos de los diagnósticos más comunes que se ven en el laboratorio, bueno, es que dependiendo de la especialización del laboratorio, en nuestro caso, la mayor parte del diagnóstico es de cáncer. Nosotros diagnosticamos, recibimos tejidos de todo lo que ustedes se pueden imaginar, hasta piernas, amputaciones, de todo. Dependiendo de la situación. Y entonces, los patólogos diagnostican de todo, pero en su mayoría se enfocan en cáncer. En el área del laboratorio de molecular, la mayoría de las pruebas que trabajamos son pruebas ginecológicas. Entonces diagnosticamos mayormente todo lo que es HPV, clamidia, gonorrea, infecciones de transmisión sexual. Pero también diagnosticamos MRSA por PCR, o sea que nos pueden llegar muestras de hospitales para determinar si un paciente tiene o no MRSA. O antes de internar a un paciente en el hospital, pues los médicos a veces envían una muestra para saber que ese paciente esté libre de infección. Eso es variado. Si va a un laboratorio de bacteriología, pues usted va a encontrar ahí todas esas organismos que usted ha visto en clase, salmonella, shigella y todo eso que nosotros no vemos acá. Así que eso va a depender del laboratorio. ¿Qué síntomas causa el micoplasma? Pues el mayor síntoma es, obviamente, pues la paciente se puede estar quejando de picor en el área genital, también inflamación, molestia, dolor, es similar a cualquier probablemente otra infección genital. La situación con micoplasma es que como no se tenía un método para detectarlo, pues pasaba desapercibido. Pues le decían a la paciente, no tienes clamidia, no tienes gonorrea, no tienes HPV, no tienes tricomona, estás bien, o sea, no sé, no podemos darte nada porque, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que como ese microorganismo no responde a los antibióticos tradicionales, si le daban un tratamiento para clamidia y gonorrea, a lo mejor curaban a la paciente de clamidia y gonorrea si la tenía presente en algún momento, pero la paciente seguía, ¿verdad? Con esos síntomas. Y pues no es ahora que podemos entonces detectarlo y podemos, espérate, esta paciente también necesita este otro tipo de antibiótico o tratamiento. ¿Qué planes futuros tiene Southern Pathology o cuál es la visión que aspiran dentro de estos próximos 5 años? Bueno, dentro de los próximos 5 años, nosotros siempre estamos pensando en expandirnos. Básicamente, en mi rol per se es expandirnos en el área de pruebas moleculares. Este año pasado abrimos el departamento de citometría de flujo para diagnósticos de leucemias y linfomas y estamos desarrollando, ¿verdad?, el volumen de las pruebas. Y el próximo meta grande que tenemos, aparte de todos los proyectos pequeños, pues es establecer la prueba de Next Generation Sequencing, que hay muy pocos laboratorios clínicos en Puerto Rico que la ofrecen, pero es lo que se está convirtiendo, ¿verdad?, en lo nuevo, en la demanda, ¿verdad? Ya cada vez tenemos tantas mutaciones que podemos detectar, es más eficiente hacer una prueba de Next Generation Sequencing porque puedes detectar hasta 70, 80, 100 mutaciones, genes, ¿verdad?, en esa misma muestra versus ir y buscar prueba por prueba, aquí esta mutación, aquí esta otra mutación. Así que eso sería básicamente, pero siempre continuar creciendo y expandirnos para proveer alternativas a nuestros clientes, los médicos, ¿verdad?, y el paciente. En el caso de la detección de condiciones por hongos como la candidiasis, ¿cuál es la técnica utilizada? Pues aquí nosotros igual creo que tenemos una prueba que es bacterial vaginosis o algo, hay pruebas como esa y realmente lo que he visto mayormente es que estamos haciendo, bueno, en este caso por real-time PCR, por lo menos en nuestro laboratorio todo lo que se detecta que es a nivel de microorganismos lo estamos trabajando por técnicas moleculares dirigidas a la búsqueda de este patógeno en particular. En el caso de la histología de los tejidos, no tiene que ver con candidiasis, ¿verdad? Pero se me olvidó decirles que también hacemos ciertas tinciones especiales que ustedes quizás han visto en su laboratorio. La tinción GRAN, el acid fast y unas tinciones que son dirigidas a detectar bacilos, detectar gran positivos y gran negativos. También ese es otro método que es quizás más tradicional,
que hacemos en el laboratorio, pero es en tejido, no lo hacemos, pero ustedes lo hacen usualmente, me acuerdo en el laboratorio que hacíamos el extendido ¿verdad? De la gotita y lo dejábamos secar y tendíamos. En este caso nosotros lo hacemos en tejido. ¿Aceptan estudiantes su grado? Sí, ya lo verá, lo había contestado, así que lo podemos trabajar. Tengo clase en 10 minutos, pueden enviar. Ok, está Sí, que queda poco tiempito ahí y pues ya hay gente desesperada, pero nada, de verdad que le agradecemos por su tiempo y por proveernos esta información tan importante porque hay bastantes estudiantes interesados en este campo y pues de verdad que le aclaró bastantes dudas a ellos. No sé si quieres decir algo, Luis. Sí, de verdad, la charla estuvo increíble. A mí me interesa hasta hacer shadowing con ustedes, así que de verdad, muchas gracias por todo lo que dijo. Nada, le digo que espere los emails de los shadowing porque hay bastantes estudiantes interesados en shadowing, co-op, internado. Pues vamos a ver cómo lo podemos manejar, pero sí, en lo que podamos para ayudarle, pues yo creo que alguien, inicialmente este contacto se dio a través de la señora Melanie Mendoza, que es la directora básicamente de la presidenta de la compañía. No sé quién fue Belmaris la que contactó. No, sí, yo. Sí, la relacionista pública de nosotros, Belmaris, está ahí todo por ahí. Pues Belmaris, toda esa petición que se quiera hacer, pues aunque me la pueden hacer llegar a mí, igualmente puede ser dirigida directamente a ella. Si me la envían a mí, yo tengo que ir donde ella. Ok. Pero pueden hacer la carta formal y pueden tratar de organizar bien qué es lo que ustedes desean. Y entonces la persona que autorizaría, pues básicamente sería ella. Pues perfecto, sí, yo me comunico con ella y muchas gracias, doctora, por la charla. Estamos a la orden, tienen mi correo y pues nada, éxito. Yo sé que de allí ustedes van para hacer muchas cosas grandes, así que éxito en sus carreras. Gracias. Bueno, pues entonces hasta aquí. No los escucho. Yo creo que es que Belmaris está teniendo problemas con la internet, pero creo que también va a estar recibiendo un certificado de parte de la asociación en agradecimiento por el email, así que pues muchas gracias. No, pues a la orden siempre para lo que podamos ayudarles, así que estamos aquí, tienen un recurso en nosotros, pues lo voy dejando, ¿está bien? Gracias. Buen día. Adiós. Bye.